Catherine nunca imaginó que su vida familiar se rompería en pedazos. Todo cambió cuando, a solas con David, sus deseos ocultos salieron a la luz. Un instante bastó para que su matrimonio, construido sobre confianza, se convirtiera en una amarga ilusión. Mi nombre es Catherine, y llevo 10 años viviendo con mi esposo, Jason, en una gran casa a las afueras de la ciudad. Esta casa, rodeada de un jardín bien cuidado y árboles altos, se ha convertido en nuestro nido acogedor y en un símbolo de estabilidad. Hemos invertido mucho esfuerzo y tiempo en hacer de este el lugar perfecto para vivir, y la verdad es que siempre me he sentido segura y feliz aquí. Nuestro matrimonio con Jason ha sido tranquilo, alejado de dramas y tormentas. Han sido 10 años de una asociación pacífica, llena de comprensión y confianza. Jason es confiable, cariñoso y siempre dispuesto a ayudar. Trabaja como ingeniero y suele quedarse hasta tarde en el trabajo. Pero con el tiempo me acostumbré a ello y aprendí a disfrutar de mi tiempo en casa. Siempre pensé que no teníamos secretos y creía firmemente en nuestra sólida conexión. Todo cambió cuando su padre, David, vino a quedarse con nosotros por un tiempo. David es un hombre de carácter fuerte. Tiene poco más de 60 años, pero aún está lleno de energía y vitalidad. Aunque la relación entre él y yo siempre fue cortés e incluso amigable, con su llegada comencé a sentir algo extraño, como si una barrera invisible hubiera crecido entre nosotros. Al principio, lo atribuía a la tensión o al cansancio, pues es natural tener que acostumbrarse a un huésped en casa. Sin embargo, con cada día que pasaba, esta sensación se hacía más fuerte, poniéndome nerviosa y haciéndome sentir incómoda. David era un hombre callado, pero su presencia literalmente me agobiaba. A veces, sorprendía sus miradas fijas, largas, inquisitivas, que me hacían sentir observada bajo una lupa. Su mirada era intensa, como si viera algo que yo intentaba ocultar, y me resultaba difícil ignorarlo. Parecía más observador de lo habitual, y eso me asustaba. Intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, de que tal vez estaba exagerando o viendo algo que realmente no existía. Pero, por más que lo intentaba, esa sensación de tensión no desaparecía. Con el paso de los días, mi incomodidad creció. A menudo, cuando me encontraba sola en una habitación, sentía que él podría aparecer en cualquier momento, y esos instantes eran desesperantes. Deseaba salir corriendo para evitar su mirada. Me repetía que era una incomodidad temporal y que, cuando él se fuera, todo volvería a la normalidad. Sin embargo, una noche, cuando Jason se retrasó en el trabajo y nos quedamos solos en casa, la situación cambió de manera drástica. Aquella noche empezó como cualquier otra. Estaba preparando la cena, y David estaba sentado en la cocina, observándome mientras cortaba las verduras. Casi no hablábamos, y su silencio llenaba la habitación con una atmósfera pesada. Me sentía atrapada, rodeada por el denso silencio y su atenta mirada. En un momento, salí de mis pensamientos y lo miré. Sus ojos no se apartaban de mí, y en su mirada había algo nuevo que me hizo tensarme. De repente, me di cuenta de que aquello ya no era solo una visita amistosa de un familiar. Se levantó y se acercó a mí lentamente. Su presencia se sentía casi palpable. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y no podía apartar la vista de él. Sentía como cada paso que daba en mi dirección incrementaba la tensión que me dominaba. En ese segundo, comprendí que entre nosotros había surgido una conexión que no podía describir con palabras, pero que era tanto aterradora como fascinante. Los minutos parecían eternos, y la atmósfera se cargaba de algo desconocido e imprevisible. Mientras me mantenía inmóvil, escuchando el sonido de mi respiración y el latido acelerado de mi corazón, él continuó acercándose,
con una calma inquietante que solo intensificaba mi desconcierto. La cercanía de David me hacía sentir atrapada, pero, a la vez, algo me retenía en ese lugar, como si una fuerza invisible impidiera que escapara. La tensión en el ambiente era tan espesa que parecía tangible, y en ese instante supe que algo en nuestra relación se había roto para siempre. David y yo nos habíamos quedado solos, y la tensión acumulada durante esos días se sentía casi palpable, tan densa que apenas podíamos respirar. Nos sentamos frente a frente en la sala, en silencio, pero el peso de las emociones no dichas parecía llenar cada rincón. Sentía como cada mirada suya traspasaba la barrera que había construido para protegerme de aquello que ambos sabíamos y callábamos. De repente, David se levantó y se acercó a mí, quedando a tan solo unos pasos, mucho más cerca de lo habitual. Me observaba con una intensidad que me dejó inmóvil, atrapada en una mezcla de emociones contradictorias. Cuando comenzó a hablar, su voz era ronca, y en ella había un tono de cansancio que revelaba su vulnerabilidad. Me contó cuánto tiempo había pasado solo, sin el calor de una familia, y cuán profundo era el vacío desde la muerte de su esposa. Nunca antes lo había visto tan expuesto. En sus ojos brillaba una nostalgia dolorosa, y cada gesto suyo transmitía una necesidad desgarradora de sentirse querido, de pertenecer. Sus palabras tocaron algo profundo en mi interior, una fibra que no esperaba que resonara tan fuerte. Sentí una compasión inesperada, mezclada con algo más oscuro que no quería admitir. Había una conexión que parecía escapar a toda lógica, algo que no podía, ni quería, comprender del todo. Nos miramos en silencio, y entonces, con una suavidad que me sorprendió, David tomó mi mano. Fue un gesto íntimo, lleno de un significado oculto, y en ese instante supe que aquello era más que una simple muestra de apoyo. Había cruzado una línea, y, aunque sabía que debía apartarme, mis fuerzas parecían haberse desvanecido. Una atracción prohibida comenzó a envolverme, haciéndome olvidar por completo lo que estaba bien y lo que no. Sentía una mezcla de vergüenza y deseo, atrapada en una espiral de emociones confusas. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse, como si estuviera atrapada en un sueño difuso. En ese momento, el mundo exterior dejó de existir. Sin embargo, un leve sonido fuera, como si alguien hubiera rozado la cerca, rompió la burbuja en la que me encontraba. No le di importancia, completamente perdida en el momento. Más tarde, cuando intenté recuperar el control, y David y yo nos separamos, Jason me dio una noticia que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Sarah, nuestra joven vecina, había presenciado todo. Había venido aquella noche para devolverme algunas cosas, y, al acercarse a la puerta, nos vio a través de la ventana abierta. Sarah no dijo nada en ese momento, pero unos días después, incapaz de soportar la carga de lo que había visto, decidió contarle a Jason todo, diciendo que lo hacía por su bien. Cuando Jason me lo mencionó, supe, en ese instante, que ya no habría vuelta atrás. Aquella breve pero intensa conexión había destruido la estabilidad que tanto había valorado y confiado. La revelación fue como una fría bofetada de realidad, y entendí que el mundo seguro que había construido ya no era el mismo. A la mañana siguiente desperté con una sensación de pesadez que me envolvía por completo, como si una sombra oscura se hubiera posado sobre mí. El silencio en la casa era casi tangible, sofocante, y mis pensamientos estaban tan nublados como el cielo gris que apenas iluminaba la habitación. Intenté procesar lo que había ocurrido la noche anterior, pero era como intentar atrapar arena entre los dedos. Solo una pregunta rondaba mi mente, persistente e implacable. ¿Qué había hecho? Acostada en la cama, el eco de la noche anterior me atormentaba. Escuché pasos al otro lado de la puerta,
y mi corazón comenzó a latir con fuerza. La puerta se abrió lentamente, y vi a Jason de pie en el umbral, observándome en silencio. Su rostro, antes tan familiar y amable, reflejaba ahora una mezcla de dolor, decepción y una ira contenida que se esforzaba por mantener bajo control. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si una grieta se abriera entre nosotros. Una distancia insalvable creada en cuestión de horas. Jason ya sabía la verdad. Sarah se lo había contado todo, revelando lo que ella consideraba una traición imperdonable. Me sentí completamente expuesta, como si todas las máscaras se hubieran desmoronado. La vergüenza me invadió, y mis pensamientos se entrelazaban en una maraña de culpa y arrepentimiento. Había tenido la esperanza de poder encontrar una explicación, de pedir perdón y recuperar algo de lo que habíamos construido. Pero en ese momento, supe que cualquier esfuerzo sería inútil. En sus ojos no había espacio para la duda. El daño estaba hecho, y su expresión era el reflejo de un dolor que no se podía remediar. Jason guardó silencio, y el peso de ese silencio era insoportable. Más profundo y devastador que cualquier palabra. No hubo acusaciones ni gritos, solo una ausencia absoluta de esperanza, como un pozo sin fondo. En ese instante, comprendí que no habría manera de retroceder, de borrar lo ocurrido. Ese silencio era un veredicto inapelable, y con él, sentí que el mundo que habíamos construido juntos se desmoronaba. Sabía, con una certeza desgarradora, que nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas. Jason, sin decir una palabra, salió de la habitación. Escuché sus pasos pesados por el pasillo y el sonido de la puerta cerrándose, dejándome sola con mis pensamientos opresivos y un silencio que parecía aplastarme, impidiéndome respirar. Me senté, sintiendo cómo el suelo parecía hundirse bajo mis pies, y cada segundo transcurría con una agonía interminable. Armándome de valor, decidí buscar a David, esperando que él pudiera ayudarme a comprender lo sucedido y darme su apoyo. Quizá una parte de mí aún deseaba preservar lo que nos unía, o al menos entender cómo habíamos llegado a este punto. Lo encontré en la cocina, de pie junto a la ventana, con una expresión cansada y fría en el rostro. Parecía que ya se había distanciado, como si fuera otra persona. Cuando hablé, apenas hizo un gesto de desdén, casi irritado, señalando que entre nosotros ya no había nada, ni lo habría. Ese gesto rompió los últimos hilos que me sostenían a flote. Al quedarme sola, sentí completamente el peso de mi traición, como si todo el dolor y la destrucción que había causado regresaran a mí multiplicados. Todo lo que alguna vez fue importante para mí yacía en ruinas. La familia, la confianza, el amor. Todo lo que Jason y yo habíamos construido durante años, todos nuestros recuerdos, planes y esperanzas, se habían roto con mi decisión impulsiva. Solo me quedó el amargo arrepentimiento por lo que ya no se podía enmendar.